Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión informativa de El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. El mundo está a la expectativa ante el llamado Día de la Liberación, que será mañana y durante el cual Trump tiene previsto implementar aranceles a varios países. Mientras México acelera el diálogo para evitarlos, desde la Unión Europea dicen estar listos para tomar medidas enérgicas. Sigue la cruzada de la administración Trump en contra de las universidades tras cancelar fondos a la Universidad de Columbia. Ahora anunció que va a revisar los fondos para Harvard. El republicano señala a las instituciones de no hacer lo suficiente para luchar contra el antisemitismo en sus campus. Nuevo episodio de tensiones entre China y Taiwán. Beijing defendió los ejercicios militares cerca de la isla, a lo que Taipei reaccionó elevando su nivel de preparación para garantizar que esto no derive en un ataque. Estados Unidos dijo que apoyará a Taiwán en medio de la presión china. Vamos a empezar con noticias sobre Estados Unidos y es que estamos a un día de que entre en vigor la nueva política arancelaria impuesta por Donald Trump. Los socios comerciales de Washington preparan su respuesta al aumento o imposición de tarifas. Este miércoles se oficializarían, tras el anuncio presidencial, los aranceles recíprocos, así como la tarifa del 25% a la importación de automóviles, gravámenes que se suman a los ya establecidos sobre el acero y el aluminio. Desde la Unión Europea dicen tener un plan sólido ante la medida de la Casa Blanca. Ramiro Cueva Alberena nos amplía. Los socios comerciales de Estados Unidos, expectantes a la implementación de aranceles. Países de Europa y Asia se expresaron antes del Día de la Liberación, fecha donde entrarán en vigor las medidas anunciadas por Donald Trump. Desde Estrasburgo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que reaccionarán conjuntamente entre todos los miembros del bloque para aminorar el impacto de las tarifas. Now to the first point. Ahora el primer punto. Nuestra respuesta inmediata a los aranceles es unidad y determinación. Ya he estado en contacto con nuestros jefes de Estado y de Gobierno para hablar sobre los próximos pasos. Hoy tenemos este debate parlamentario y mañana evaluaremos con mucho cuidado los anuncios para calibrar nuestra respuesta. En Japón, expresaron su preocupación por el impacto que podría causar en la industria automotriz. Dado que Japón es el mayor inversor en Estados Unidos, seguiremos presionando firmemente para que Estados Unidos exima a nuestro país de los aranceles. Además, examinaremos a fondo el impacto en la industria y el empleo nacionales y tomaremos todas las medidas necesarias. La presión estadounidense podría provocar movimientos en el mapa de relaciones comerciales de otros bloques. Por caso, tras una reunión con su homólogo brasileño, el ministro de Economía francés subrayó que este nuevo panorama debería acelerar las negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Los demás actores comerciales buscan contener los daños por si las amenazas arancelarias se concretan. Entre tanto, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró que ya se están alistando medidas para responder a los posibles aranceles del 25% que afectarían a este país. Y mientras, la presidenta de México insiste en privilegiar el diálogo y la cooperación. Como también lo mencioné al presidente y fui muy claro, responderemos a medidas adicionales. Por lo tanto, implementaremos represalias si se imponen medidas contra Canadá mañana. Vamos a ser muy deliberados en cuanto a las acciones que tomemos para luchar por Canadá, luchar contra estas medidas injustificadas de la administración estadounidense, pero también para protegernos y para tener un impacto mínimo en Canadá. No creemos en el ojo por ojo, diente por diente, porque eso siempre lleva a una mala situación. Por supuesto que se toman medidas, porque se toman medidas del otro lado, pero tiene que continuar el diálogo, porque no es un asunto de lo que el presidente Trump establezca hacia México, que eso es muy importante. Es un asunto de colaboración, de coordinación.
Crece la presión de Donald Trump al sistema universitario del país para que cambie sus políticas sobre la lucha contra el antisemitismo. Esta vez el gobierno dijo que estaba revisando unos 9.000 millones de dólares en contratos y subvenciones con la Universidad de Harvard, lo que pone a esta institución educativa en la misma posición que la Universidad de Columbia, a la que Trump canceló 400 millones de dólares en fondos federales, alegando que no combatía el antisemitismo en su campus. Nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera, tiene el reporte. Son 256 millones de dólares en contratos y alrededor de 9.000 millones en otros mecanismos de financiación para sus hospitales y centros de investigación que dejaría de recibir la Universidad de Harvard bajo el argumento de que ha permitido el antisemitismo. La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo que la prestigiosa universidad no ha protegido a los estudiantes de la discriminación y ha promovido ideologías divisorias, pero le abrió la puerta a corregir esta situación. Por ahora debe presentar una lista de todos sus contratos con el gobierno federal para que se revisen y se garantice que cumplan con sus responsabilidades que la administración Trump dice debe tener en materia de derechos civiles. En 2024, los centros educativos fueron escenario de protestas a favor de la causa palestina y ahora son señalados de discriminar a estudiantes y a profesores judíos. El presidente de Harvard, Alan Garber, dijo que va a trabajar con el gobierno federal para darle a conocer las acciones que ya ha tomado en contra del antisemitismo y añadió que el fin de este financiamiento significaría también el fin de programas de innovación y de investigación científica. Entre las medidas ya adoptadas, Harvard definió el antisemitismo como las críticas a Israel, que mientras algunos estudiantes judíos celebran, otros ven como una amenaza para la libertad de expresión. En Francia, la líder de extrema derecha Marine Le Pen volvió a arremeter contra la condena que la dejó inhabilitada por 5 años tras haber sido hallada culpable por malversación de fondos y calificó la decisión judicial como una bomba nuclear utilizada por sus adversarios para impedir que gane las elecciones de 2027 en la que figuraba como favorita. El sistema ha sacado su bomba nuclear y si está usando un arma tan poderosa contra nosotros es, por supuesto, porque estamos a punto de ganar las elecciones y se dicen a sí mismo que todo lo que han puesto en marcha no ha funcionado y que quizá tengan que pasar a otro nivel. Nos robaron las elecciones legislativas mediante maniobras escandalosas. Seamos claros, no permitiremos que les roben las elecciones presidenciales a los franceses. Por eso nos defenderemos. Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para que el pueblo francés elija a su futuro líder y ganaremos. Israel lanzó un segundo ataque contra Beirut en menos de una semana en una nueva violación al alto el fuego pactado con Hezbollah en noviembre. En él mató a un alto funcionario del movimiento y a 3 civiles. El presidente libanés pidió a los aliados del Líbano apoyar su derecho a la plena soberanía. Un nuevo ataque que viola el alto el fuego entre Israel y Hezbollah. Israel dijo que mató a Hassan Beder, alto funcionario de la organización, en una embestida contra los suburbios del sur de Beirut, en la que también murieron otras 3 personas, una mujer entre ellas, según el Ministerio de Salud libanés. Muy temprano esta mañana, combatientes de las Fuerzas de Defensa de Israel, aviones de guerra, atacaron a un terrorista de Hezbollah en Beirut. Recientemente había liderado a terroristas de Hamas y había ayudado a preparar un ataque importante e inminente contra civiles israelíes. La explosión causó conmoción entre los vecinos, que se sienten indefensos, a pesar del alto el fuego que entró en vigor en noviembre entre Israel y Hezbollah. Tenemos miedo porque Israel no tiene en la mira una sola persona. Todos estamos en la mira en este país, desde el más joven hasta el más viejo. Vi algo parecido a un destello seguido de una potente explosión. Luego ocurrió lo mismo con un segundo estallido. Intenté calmar a mi familia, pero el polvo era tan denso que nadie podía ver nada. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, denunció una flagrante violación del alto el fuego y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que sirvió de base para la tregua que entró en vigor en noviembre. Salam llamó a los aliados del Líbano a apoyar su soberanía. La ONU, por su parte, instó a evitar una escalada.
Vamos con información de la guerra en Ucrania. Kiev acusa a Moscú de violar el pacto de alto el fuego contra la infraestructura eléctrica anunciado por Estados Unidos tras los diálogos en Arabia Saudita. Y es que cerca de 45.000 ucranianos se habrían quedado sin electricidad tras los ataques rusos contra instalaciones energéticas en Jersón, en el sur del país. Más en el siguiente informe. Continúan los ataques del ejército ruso contra civiles en Ucrania. En Zaporilla, la ofensiva ha dejado varias víctimas y grandes daños. En este suburbio residencial parecen haber fallado su objetivo, pero están creando un clima de terror. Subí las escaleras y estaba a punto de abrir la puerta cuando golpeó. Los niños estaban aterrorizados. Tenemos niños en nuestro piso y estaban asustados. Y entonces todas las ventanas se hicieron añicos. Pero todo está bien. Rusia también atacó la infraestructura energética en Jersón, privando de electricidad a 45.000 personas. Estos ataques selectivos no han cesado a pesar del cese al fuego parcial anunciado por Estados Unidos. Tras las negociaciones de Riad, uno de los acuerdos con Estados Unidos fue no atacar las infraestructuras energéticas. Las instalaciones energéticas de Jersón, Kharkiv y Poltava ya han sufrido daños. Las conversaciones entre estadounidenses y rusos en Arabia Saudita llevaron al anuncio de una tregua parcial, pero no se mencionaron ni fecha ni condiciones. El acuerdo parece haber nacido muerto, mientras ucranianos y rusos se acusan mutuamente de violarlo. El Kremlin denunció ataques ucranianos contra la infraestructura energética en la región fronteriza de Belgorod. Al mismo tiempo, los ucranianos han recibido una nueva versión del acuerdo sobre minerales con Estados Unidos y dicen que están buscando un compromiso aceptable. El presidente estadounidense ha advertido a Volodymyr Zelensky que enfrentará grandes problemas si no firma el pacto. Por su parte, Rusia también acusa a Ucrania de violar el acuerdo. El canciller ruso Sergei Lavrov afirmó haber entregado a Estados Unidos una lista con las violaciones presuntamente cometidas por Kiev. Hemos transmitido la lista de violaciones citada por Andrei Belousov en la reunión del Consejo de Seguridad del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Waltz. He enviado esta lista al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y lo hemos enviado a nuestros representantes en la ONU y la OCSE para que en general demuestren con hechos el valor de la palabra de las actuales autoridades ucranianas, si es que se les puede llamar autoridades. Tras las maniobras del ejército chino que simularon un bloqueo a Taiwán, el gobierno de la isla prevé aumentar su presupuesto de defensa y no recula ante la política de una sola China. Estados Unidos, principal aliado militar de Taiwán, reaccionó en su defensa y la Unión Europea llamó a la moderación en un contexto de círculo bélico sin fin entre Beijing y Taipei. Los detalles con Samuel Salgado Castro. Más de 10 buques chinos navegaron a solo 44 kilómetros de la costa de Taiwán. Aviones surcaron los cielos y militares corren para alistarse para la guerra. Es un gran operativo de simulación de bloqueo a Taiwán. Las autoridades taiwanesas enviaron sus propios buques de guerra en respuesta. Ante las amenazas externas, nuestro gobierno seguirá defendiendo el sistema constitucional, democrático y libre. Tenemos la confianza y la capacidad para defender nuestros derechos soberanos, proteger la seguridad del pueblo y mantener la estabilidad social. China considera a Taiwán como parte de su territorio y señala que el presidente taiwanés Lai Ching-te y los independentistas están apretando la soga de su propia destrucción. Dos posturas irreconciliables. Hace 2 semanas el gobierno taiwanés catalogó a China como una fuerza externa hostil, pero el gobierno de Xi Jinping está dispuesto a defender la política de una sola China hasta las últimas consecuencias. Taiwán es una parte inalienable del territorio chino. China acabará unificándose y la tendencia histórica de la inevitable unificación es imparable. El portavoz también lanzó una advertencia a los países que todavía defienden a Taiwán. La cuestión de Taiwán es un asunto puramente interno de China y no admite ninguna injerencia exterior. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que monitorea la situación de cerca y reiteró su apoyo a Taiwán, mientras que la Unión Europea llamó a la moderación y aseguró que la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son de importancia estratégica para la seguridad y la prosperidad regional y global.
Y cerramos en Myanmar, donde las autoridades informaron que la cifra de muertos que dejó el terremoto del pasado viernes ascendió a 2.719. Justamente este martes se guardó un minuto de silencio en honor a las víctimas que dejó el sismo. Entre tanto, una alianza de grupos rebeldes que enfrentan a la junta militar desde el golpe de Estado de 2021 declararon un alto el fuego unilateral para apoyar las labores humanitarias. Así despedimos este informativo en France 24. Continúen con toda nuestra programación.